La criptozoología es una pseudociencia que se ocupa de estudiar la existencia de animales ocultos, animales extintos, mitológicos o folclóricos, de los que se cree existen realmente. Con esta pseudociencia se intenta probar, o por lo menos investigar, la existencia de seres míticos tales como el Yeti, el monstruo del lago Ness, las sirenas o incluso más recientemente el chupacabras. El nahuelito es uno de esos seres mitológicos estudiados por la criptozoología, muy similar al monstruo del lago Ness, pero que está al otro lado del mundo, en Argentina. Quédate hasta el final del video, donde te presentaré varias fotografías de febrero de 2020 y 2 grabaciones en donde se asegura aparece este mítico ser, o quizás otro animal que habita este lago. Suscríbete a mi canal y activa la campanita si te gustan estos temas. Según la tradición indígena de Argentina, el nahuelito es una especie de serpiente marina que habita en el lago Nahuel Huapi, que se encuentra en la Patagonia Argentina. Los indígenas ya hablaban de monstruos marinos extraños que habitaban en el lago desde antes de la llegada de los españoles. Y aún, hoy en día, 500 años después, el monstruo del nahuelito sigue siendo muy famoso en este país. Los habitantes de la zona hablaban del monstruo con las siguientes palabras: sale de los lagos de noche, posee el cuerpo del tamaño de una vaca y deja huellas como las de un pato gigante. Estas declaraciones se contaban de boca en boca entre las personas del lugar y no era muy conocido fuera de la zona, hasta que en 1922 salió un artículo en el periódico Toronto Globe, en Canadá. George Garrett, un empresario que trabajaba en la zona del lago, dijo haber visto lo siguiente, y cito: a unos 400 metros de distancia, una criatura cuya parte visible medía entre 5 y 7 metros de largo y sobresalía unos 2 metros por encima del agua. Después de que se publicara su historia en Canadá, se organizó una expedición en Argentina, en la que participaron reconocidos cazadores, armados con rifles para cazar elefantes y dinamita para minar el lago. Esta expedición, como es de esperarse en un caso de criptozoología, no tuvo ningún resultado. A pesar de ello, tuvo mucho eco internacional, llegándose a publicar un artículo en la famosa revista Scientific American. Dentro de todo eso, hay una historia curiosa. Días después de que finalizara la primera expedición para localizar al monstruo, surgió desde la zona noticia de que se había capturado el plesiosaurio, dinosaurio con el que se ha llegado a comparar tanto al nahuelito como al monstruo del lago Ness. La noticia venía acompañada de esta fotografía que ves en estos momentos, en la que se ve una maqueta, por cierto, muy mal hecha, de un dinosaurio de blanca mandíbula cargado sobre una carreta. No era más que una broma de un empresario llamado Primo Craparo, que organizó la maqueta para un desfile en el carnaval de 1922 de aquel lugar. No era más que un truco publicitario para atraer turistas a la zona, y realmente lo logró. Más tarde, hay otra historia que reavivó la creencia de este mítico ser cuando se estaba olvidando. En 1960, la Armada Argentina se encontraba realizando un reconocimiento en la zona con radar, cuando descubrió un objeto extraño en el fondo del lago. Pensando en que quizás fuera un submarino extranjero, lo persiguió durante 18 días seguidos, por medio del radar, sin poder capturarlo. Muchas personas pensaron que quizás se trataba del nahuelito. En 1988 se captó esta fotografía que ves en estos momentos, en la que al fondo se ve un extraño objeto en el lago, que se afirma es el nahuelito. Me recuerda mucho a la fotografía de Wetherell, del monstruo del lago Ness, que luego se descubrió era un fraude. ¿No te parecen similares? Pero hay otra evidencia de la existencia de este monstruo aún más reciente. En este año 2020, una periodista llamada Melissa Reinhold estaba de visita en el lago con su novio cuando escuchó un fuerte ruido. Ambos se giraron a ver y observaron una ola pequeña, a gran velocidad, que poco a poco se iba haciendo más grande. Fue capaz de tomar 3 fotografías del evento. Una de ellas es la que ves en estos momentos. No se ve mucho,
Como dice Melissa, es como una extraña ola dentro del lago. Sobra decir que en los lagos no suele haber olas grandes, cosa que sí pasa en mar abierto. El novio de Melissa afirmó que él fue capaz de ver aletas de uno o varios animales agitándose debajo de la ola y presuntamente provocándola. La joven publicó estas fotografías en Instagram y en Facebook con el siguiente texto: dicen que es grande, que es gigante, un monstruo milenario que habita en las aguas profundas del deshielo. Nadie sabe bien qué come, qué es o por qué a veces, y solo a veces, se muestra cuando hay poca gente atenta mirando el lago. Y aunque durante mucho tiempo fui escéptica, hoy doy fe de que el nahualito existe. Ayer me fui a una playa con mi novio, muy alejados de todo. Ya era el atardecer y estábamos solos en la costa. Él leía, yo lo molestaba sacándole fotos. Por eso cuando el ruido del agua moverse sonó, ¿fue una trucha saltar?, me pregunto. Instintivamente miramos hacia el lugar. El lago planchado comenzó a tener un oleaje extraño. Una sola ola entre tanta calma comenzó a alzarse a toda velocidad, con una sombra negra coronada en el recorrido. Me emocioné. Como tenía la cámara en mano, logré rápido fotografiar el momento, antes de que el monstruo se asuste con mi lente de gran alcance y vuelva a sumergirse en el Nahuel Huapi. Fueron segundos, acaso 10, pero que quedaron inmortalizados en la fotografía de un ser casi invisible. Con Tobías nos miramos. Sin dar crédito a nuestros ojos, le hicimos zoom a la foto. Con píxeles borrosos, típico de los momentos desesperados, vemos la forma de un ojo negro, el de un pez con fama de dinosaurio. Fue el Nahuelito, no hay más dudas. Al día siguiente, cuando le mostré la foto a la gente del pueblo, me miraron sorprendidos y me dijeron que había captado al cuero. Me dijeron que son unas mantarrayas nadando en grupo y que debe de haber sido eso lo que yo vi. Pero a mí no me jodan, nunca vimos unas mantarrayas en el lago. Por eso yo voy a seguir diciendo que vi al Nahuelito, porque entre explicaciones lógicas pero poco estudiadas y criaturas mitológicas, escojo creer en lo segundo. Fotito real, relato real. No sé si fueron mantarrayas, una ola, aunque no me cierra el ruido que escuchamos, u otro bicho, pero vimos y escuchamos algo rarísimo que no vi en 22 años en este pueblo. Para quienes crean en el Nahuelito, bienvenidos. Para quienes no, tómenlo como que vimos un fenómeno similar por el cual se originó la leyenda. Pronto otras personas que vieron el post en Instagram y en Facebook y que habían estado en el lago ese día, se comunicaron con ella para informarle que también habían visto el mismo fenómeno. Un joven puso el siguiente mensaje: yo logré captar imágenes y videos el sábado y el domingo, en la zona de la terminal de Bariloche. Para mí no es el Nahuelito, sino una especie de las profundidades no investigada del Nahuel, que está saliendo o por falta de alimento o cambios en el ambiente. Las fotos que menciona son las que acabas de ver en estos momentos. Este joven afirmó que logró ver desde la cocina de su casa, que por cierto se encuentra cerca del lago, un objeto similar a una piedra que subía y bajaba, dejando una enorme ola detrás. Afirma que no cree que sea el Nahuelito, sino otro animal no descubierto que habita las profundidades del lago. Para el caso es lo mismo como lo llamen, ¿no crees? A continuación te presento el video que menciona en su comentario.
Un mes antes, en enero de 2020, dos hombres pescaban en la zona cuando vieron moverse algo en el agua. Uno sacó su cámara y grabó lo que verás a continuación. Puedo acercarla. Mira. Se ve como una aleta, ¿no? Ajá, no, se ve como algo negro, así como se asoma. ¿Viste qué onda con eso, este? Pero estoy filmando cualquier lado. No sé qué es, pero parece algo grande, boludo. Se veían como si fuesen varias escamas. Yo llegué a ver hasta tres aletas salían para afuera. No se ve una lancha como para decir. O sea, se ve esa que está ahí frenada. Yo pensé que eran olas, pero olas en el medio del lago. Y se sigue Encima viendo, no se bajan, viste que vienen como re Sí, sí, altas. se sigue viendo. Algo va pasando ahí. Boludo, da miedo, muy grande. Harry es muy raro, boludo. Y es grande. Ah, tengo un montón de cosas. Eso, voy a sacar la tengo calor. El del bote lo está riendo bien, Está muy cerca. ¿No? Boludo, algo está nadando ahí, sí. No, ya tendría que haber parado eso. No parece. Ahí viene el otro, a ver. Este video se compartió primero en un medio local y después se hizo viral en la red. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que este mítico ser realmente existe? ¿O los videos y fotografías solo muestran otro fenómeno natural o incluso otro animal ya conocido? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para ver más videos así. Muchas gracias.